Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay más profecías sobre la nación de Israel que sobre cualquier otra nación. Hoy vamos a hablar del destino dado por Dios para Israel. Ella es una nación elegida. Ahora, es interesante que esta pequeña nación de Israel en el mar Mediterráneo componga menos de 1/10 de un 1% de la población del mundo. Y sin embargo, Israel está en las noticias día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Ahora, usted no puede apreciar realmente las profecías sobre la nación de Israel que están delante de nosotros sin entender la historia de la nación de Israel. Volvamos al principio. Había un hombre llamado Abraham. Tenemos 11 capítulos del libro de Génesis. Los primeros 11 capítulos de la Biblia son dedicados a 2000 años de historia del ser humano. Entonces viene este hombre, Abraham, Dios se retrasa y pasa 12 capítulos en un hombre. Ahora, no nos perdamos esto. 11 capítulos que cubren 2000 años de la historia de la humanidad. Y entonces, 12 capítulos sobre la vida de un hombre. Eso nos demuestra lo importante que era Abraham en el plan de Dios para la raza humana. Abraham se convirtió en el padre del pueblo físico de Dios sobre la tierra, los judíos, y el padre del pueblo espiritual de Dios sobre la tierra, la iglesia. Ahora vayamos a la Escritura para que podamos leerla por nosotros mismos. Génesis capítulo 12, comenzando con el verso 1. Este es el llamamiento de Dios a Abraham. Ahora el Señor ha dicho a Abraham, lo conocían como Abraham hasta que Dios cambió su nombre por Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso es muy importante, porque ese era Dios llamando a Abraham a la tierra prometida. Esa es la tierra conocida hoy como la nación de Israel. Continuando, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Piensen esto, a este único hombre se le ha dicho que cada familia en la tierra será bendecida por él. Dos cosas que debemos recordar. Tú serás bendición y bendeciré a los que te bendicen y yo maldeciré a los que te maldigan. ¿Todavía se aplica a la simiente de Abraham, la nación de Israel hoy en día? Realmente sí se aplica. Ahora, hablemos de la tierra prometida. Hay dos promesas que Dios le dio a Abraham. Él le dio la promesa de la tierra y Él le dio la promesa de la simiente prometida. Génesis 15:13 nos dice sobre la tierra prometida. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dios le había dicho a Abraham, quiero que prepares un sacrificio, pon los pedazos fuera. Y cuando él hizo esto, fue cuando esa oscuridad vino sobre él y Abraham realmente cayó en una hipnosis. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Piensen esto, Dios hizo un acuerdo, un convenio irrompible, y que decía, a tu descendencia daré esta tierra.
Abraham para entonces había viajado a la tierra prometida. Él estaba en la tierra de Israel. A ti y a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto en el sur hasta el río grande, el río Éufrates en el norte. Entonces aquí Dios le da a Abraham la promesa de una patria en la nación de Israel y le presenta los vastos límites. Ahora hay otros lugares dentro de la Escritura que dan mucha más descripción detallada sobre los límites de la tierra prometida, pero aproximadamente desde el río de Egipto en el sur, todo el camino hasta el río Éufrates desde el norte, Israel nunca realmente ha tenido toda esta tierra, excepto durante una era. Solamente durante la época de David y Salomón gobernaron realmente hasta el final del río de Egipto en el sur y hasta el río Éufrates. No se ha hecho desde entonces. Israel no tiene toda esa tierra ahora, pero la promesa es todavía tan válida como nunca antes. Ahora pensemos en la simiente prometida. Génesis 17, 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora, se le está haciendo esta promesa a Abraham. Abraham tiene 100 años de edad. Sara tiene 90 años. Según la Escritura, Sara había ya atravesado el cambio de la vida y para que esta promesa se cumpla de que ella va a tener un bebé después de este tiempo, es casi sobrenatural, como el nacimiento virginal que traería la simiente prometida que Dios le dice a Abraham aquí. Imagínese a Abraham diciéndole a sus amigos, oh sí, Sara y yo vamos a tener un bebé. Y dicen, sí, claro, ya, seguro. Y me imagino cuando Abraham y Sara se fueron. La gente dijo, ¿saben? Pienso que Abraham está senil, él puede incluso tener un poco de Alzheimer para pensar que esto sucedería. Entonces, ¿por qué hace Dios cosas como estas? ¿Por qué hace Dios circunstancias extraordinarias? Es para captar nuestra atención, para que nos demos cuenta que su plan está en curso, que Él está haciendo algo en la tierra. Bien, aquí está lo que realmente sucedió. Efectivamente, Sara se embarazó. El bebé nació y lo llamaron Isaac. Abraham y Sara. No había duda en sus mentes. Este es un niño especial. La vecindad entera, todo el que conocía a Abraham y Sara dijeron, esto es increíble. ¿Qué está pasando aquí? Quizás hay algo con esto. Abraham dijo que Dios le había dado la tierra prometida y Dios le ha dado la simiente prometida. ¿Está Dios trabajando su plan en la tierra? Vamos a descubrir a medida que continuamos que este es exactamente el caso. Todo era maravilloso ahora. Abraham tenía a su hijo que él había soñado toda su vida. Seguro que pasaron tiempo juntos. Ellos indudablemente cazaron juntos, cultivaron juntos y todo era maravilloso mientras esta relación se desarrollaba y Abraham continuó caminando con Dios. Sin embargo, vino un tiempo donde Dios necesitaba probar a Abraham. Y si él iba a hacer de él el punto de giro de la historia de la humanidad, el padre del pueblo físico de Dios sobre la tierra, los judíos, el padre del pueblo espiritual de Dios sobre la tierra, la iglesia, él tiene que cerciorarse de que dónde está Abraham realmente poniendo sus lealtades. En el capítulo 22 de Génesis, verso 1, mira lo que sucedió. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y le dice exactamente dónde ir. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, que no cualquier monte, uno de los montes que yo te diré. Vaya, qué prueba. Dios probó a Abraham. Eso quiere decir que Él lo puso a prueba. Y quiero que lo tomes la alegría de tu vida, tu esperada promesa. Quiero saber si me amas o si simplemente amas mi bendición, mi promesa. Y también necesito saber qué es lo que amas más. Y entonces, ahí tenemos la fe de Abraham probada. Mucha gente ha hablado sobre Abraham agonizando sobre esta decisión, pero usted sabe, la Escritura no nos dice eso. El único comentario que tenemos es, un escritor dijo esto, Abraham
no dudó de la promesa de Dios. Ahora, Dios lleva a Abraham a Moriah y a un monte específico que se llama Moriah. ¿Por qué es importante eso? Porque el monte Moriah, 2000 años más adelante, fue destinado para ser el monte del templo. Realmente, 1000 años más tarde, en la época de David, el primer templo sería construido allí y todavía se conoce como el monte del templo hoy. Dios planeaba todo esto. ¿Dónde está esto hoy? Dios planeaba esto ya 2000 antes de Cristo. Cuando llegan al monte que Dios le dijo, ese es Abraham. Abraham le dijo a sus criados, ustedes permanezcan aquí. El muchacho y yo iremos al monte a adorar y volveremos. Escuchen esa declaración de fe ahí. Vamos allí. Nosotros vamos a adorar y vamos a volver. Ahora, Abraham tenía una promesa y él sabía que Dios nunca faltó a su promesa. Y la promesa era que Isaac, en él, toda su descendencia sería bendecida. Entonces, puedo imaginarme a Abraham pensando dentro de sí mismo, bueno, ¿cómo irá Dios a hacer esto? Si Él quiere que mate a mi único hijo, Isaac, y si mi simiente será bendecida en Isaac, ¿e Isaac no ha tenido ningún niño todavía? Entonces, ¿Dios me detendrá antes de que lo mate? ¿O Él lo levantará de los muertos? Porque Dios no puede romper su pacto. Bien, suben allí y Abraham ata a Isaac. Él ata sus manos y él lo coloca en el altar y él levanta el cuchillo sobre el hijo al que ama tanto. Ahora, esto va a suceder a cada uno de nosotros en nuestro caminar con Dios. Tarde o temprano, Dios le pedirá la cosa que usted ama más porque Él quiere saber si lo amamos más que cualquier otra cosa en el mundo. En Génesis 22:12, aquí está lo que sucedió. Cuando Abraham tenía el cuchillo casi listo para clavarlo, vemos ahí que repentinamente la voz de un ángel habló y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Sabe entonces? Esto era un presagio del hecho que usted y yo estábamos destinados a morir, pero Dios se proveyó a sí mismo para el sacrificio. Él se hizo un cuerpo y dijo, moriré en su lugar. Entonces, ¿qué quiere saber Dios sobre usted y yo? Número uno, Él quiere saber si lo amamos más que cualquier otra cosa, y Él también quiere que nosotros sepamos que Él nos ha provisto un sacrificio. Ahora recuerde la promesa, Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Esta es la prueba ácida para todos nosotros, que obedecemos la voz de Dios en nuestras vidas, tenemos su palabra, esa es su voz. Tenemos su espíritu, esa es su voz. Eso es lo que quiere Dios saber, no solo de Abraham, sino de todos nosotros. ¿Has obedecido mi voz? Ahora, recuerden que decía, en tu simiente. Noten que es singular. Y el apóstol Pablo hizo un gran lío sobre el hecho de que esta palabra era singular en Gálatas 3:16. Escuchen lo que él dijo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y en tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué dice aquí? Toda la promesa señalaba a la respuesta de Dios para la raza humana, a Jesucristo. Entonces, cuando Él dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, le está diciendo, en el Mesías, Jesucristo, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Bien, Isaac vive entonces, él tiene 2 hijos, todo era bueno, todo era maravilloso. Estos hijos eran gemelos. Los llamaron Esaú y Jacob. Ahora, Esaú nació primero y por eso él tenía el derecho de nacimiento y él tenía la bendición patriarcal debido a ello. Sin embargo, Jacob
anhelaba las cosas de Dios. A Esaú no le importaba realmente. Él era un buen muchacho, a él le gustaba cazar, a él le gustaba estar con papá. Pero Jacob tenía esta hambre consumidora por Dios. Y él pensó, ¿sabes? Si hay un derecho por nacimiento, quiero conseguirlo. Así que él comenzó a planear, ¿cómo puedo conseguir ese derecho de nacimiento de mi hermano Esaú? Usted sabe, la Biblia dice, buscad y hallaréis. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Bien, un día Jacob está cocinando y Esaú había estado fuera cazando venado. Él entra y él está cansado, él está débil y él cae en la silla y él dice, Jacob, dame algo de comida, estoy a punto de morir, no puedo dar otro paso. Y Jacob dijo, bien, te diré algo, yo te doy un tazón de mi comida si tú me vendes tu derecho por nacimiento, tu primogenitura. Un buen intercambio, apenas un pedazo de papel. Esaú pensó por un momento y dijo, no es nada bueno para mí, voy a morir. Ese derecho por nacimiento no es nada bueno para mí. No significaba nada para él las cosas de lo espiritual. Él era todo para aquí y ahora, todo lo material, lo físico, así que vendió su derecho por nacimiento. Después Jacob también pudo conseguir su bendición. Bien, Jacob entonces tuvo que correr por su vida porque después del hecho su hermano se enfadó mucho, especialmente cuando él perdió su bendición patriarcal. A él no le importaba mucho el derecho por nacimiento, pero él quiso ser una persona de bendición. De nuevo esa cosa del materialismo otra vez. Por eso Jacob tiene que correr por su vida cuando su hermano Esaú se da cuenta que Jacob le ha robado su bendición. Jacob termina yendo a la casa de Labán, que estaba relacionado con la familia de Abraham. Él fue allí, él tuvo 2 esposas allí. Él se casó con Lea y él se casó con Raquel. Él tuvo 12 hijos y esos 12 hijos se convirtieron en las cabezas de las 12 tribus de Israel. Ahora la nación de Israel está naciendo. Ahora, después de que él tuvo estos hijos, es hora de ir a enderezar su vida. Usted sabe, usted no puede huir de las cosas para siempre. Y el pensamiento de Jacob, ¿sabes? Me encantaría ver a mi madre y a mi padre otra vez y a mi hermano. Estoy en desacuerdo con mi hermano, no es correcto. He pasado toda mi vida engañando y tomando atajos y tratando de tomar el lugar de otra gente. Estoy enfermo de vivir la vida de esta manera. Necesito tener paz en mi vida y en mi corazón. Así que él se dirige de nuevo a su patria. Esaú oye que él está viniendo y él sale a encontrarlo. Ahora Jacob sabe que Esaú es un cazador poderoso y sabe que Esaú tenía gran ira contra él. La última vez que él vio a su hermano quería matarlo. Entonces, Jacob sabe que mañana puede ser la encrucijada para él. Esa noche él envía a sus esposas, todos sus niños, todos sus criados, todo su ganado a través del arroyo. Y él dice, tengo que estar solo con Dios. Usted sabe, nosotros vendremos a un lugar así en nuestras propias vidas. Y cuando Jacob comenzó a orar, la Biblia dice que un ángel le apareció y el ángel comenzó a luchar con Jacob. Y Jacob luchó con el ángel. Él dijo, ¿sabes? Tengo la oportunidad de la vida. Tengo una visitación de Dios en mi vida. No me la voy a perder. Él agarró al ángel y lucharon por la noche. Hasta que finalmente rayó el alba. El ángel le dijo a Jacob, tienes que dejarme ir. Hay una carretera aquí. La gente va a venir por aquí. No me pueden ver. Y Jacob dijo, no me importa lo que digas. No te dejaré ir hasta que me bendigas. Estoy cansado de mi forma de vida. Estoy cansado de no estar realmente bien con Dios, de no estar realmente bien con mi hermano. Y finalmente el ángel dijo, de acuerdo. Está bien, entonces, dime tu nombre. Mi nombre es Jacob. Engañador, suplantador. Bien, tu nombre no va a ser más eso. Estoy cambiando tu naturaleza y estoy cambiando tu nombre a Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, eso es cuando el nombre de Israel nació y por supuesto el nombre continúa hoy. Tenemos la nación de Israel con nosotros hoy en día. Ahora, la promesa fue repetida. Esta promesa de la tierra prometida y de la simiente prometida no era simplemente para Abraham. Noten en Génesis 50, verso 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra. Estaba en Egipto hasta este tiempo, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, esta no era simplemente una promesa a Abraham solamente. Abraham, a Isaac y a Jacob. Vamos ahora a saltar a continuación. 1000 años. Porque otra figura destacada en el plan de Dios y en la historia judía nació. Su nombre era David. Él fue el segundo rey de la nación de Israel.
Dios amó a David. Él mató a un gigante. Él se convirtió en el redentor del pueblo de Israel. Sin embargo, según siguió el tiempo, el clima espiritual de Israel comenzó a degenerarse y Dios llegó a estar enojado con Israel. Y la Escritura dice, y Dios movió a David para censar a Israel. Ahora, Dios le dijo a los reyes de Israel, no estén censando a la gente. No quiero que dependan en los números, quiero que dependan en mí. Usted sabe, queremos a veces contar nuestra cuenta bancaria, queremos saber cuáles son nuestros recursos, pero Dios quiere que confiemos en Él, ¿o no? Entonces, Dios movió a David para censar a la gente y David lo hizo. Su general Joab intentó convencerle lo contrario, pero él lo hizo de todos modos. Bien, después de que lo hizo, su corazón lo golpeó violentamente. Él sabía que él había pecado contra Dios, sabía que estaba en apuros y por eso él inquirió con el Señor. Envió al profeta Gad y dijo, escucha, sé que he pecado terriblemente, sé que el juicio viene por mi iniquidad. ¿Qué hago? El profeta dijo, tienes tres opciones. Puedes huir de tus enemigos por 3 meses, o si no puedes tener 7 años de hambre en la tierra, o puedes tener 3 días de la peste terrible de Dios. Y David lo pensó bien y dijo, ¿de acuerdo? ¿Sabes? Creo que caeré en las manos de Dios porque sé que Dios es compasivo. Y entonces él dijo, tomaré los 3 días de peste. Bien, golpeó a Israel con una peste. 70,000 personas murieron y no cesaban. Y David clamó al Señor y dijo, espera un minuto, Dios, yo hice esto, no la gente, y tú estás tomando esto sobre la gente. Por favor, si tienes que juzgar, júzgame a mí, pero para esto. ¿Cómo paro esto? En 2 Samuel, capítulo 24, verso 18, el profeta viene, y Gad vino a David aquel día y le dijo, aquí está la manera para parar esto. Sube y levante un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Entonces, en el verso 24, el rey le dijo a Arauna, él va a Arauna y a la era y le dice, no, sino por precio te lo compraré. Y lo que sucedió fue que cuando él llegó allí, Arauna dijo, tú eres mi rey, te daré la tierra, te daré los bueyes para el sacrificio, cualquier cosa por la nación de Israel. Y David dijo, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. ¿Sabe? Tenemos mucha gente hoy que quiere una religión que no les cueste nada. Piensan que todo es para ellos, no es para él. David dijo, no quiero adorar a Dios sin que me cueste. Quiero dar de mí mismo, lo amo. Entonces, David compró el suelo y los bueyes por 50 siclos de plata. Ahora, no olviden, él está comprando la era de Arauna. Y lo que vamos a encontrar es que esto es lo mismo que el monte Moría y esto es la misma cosa que el monte del templo. Ahora hay un conflicto enorme dentro de nuestro mundo hoy sobre quién posee el monte del templo. Los musulmanes dicen que debe pertenecer a ellos, los judíos dicen que debe pertenecerles a ellos, la iglesia católica, el cristianismo dice a veces bien, debe ser nuestro, pero aquí está la respuesta. David la compró para la nación de Israel. Él compró la era de Arauna. Y nosotros vamos a encontrar en un momento que ese es realmente el monte Moría, que es el monte del templo. Segunda Crónicas, capítulo 3, verso 1. Entonces Salomón, este era el hijo de David, él comienza a construir el primer templo. Ahora David quiso hacerlo y Dios dijo, no David, tú has matado a demasiada gente, Salomón tu hijo lo hará. Y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán o Arauna, Jebuseo. Ahora, noten esto, dice que es en el monte Moría, y esa es la era de Arauna. Así pues, Dios lleva a Abraham a este monte específico para ofrecer a Isaac 1000 años atrás. Ahora Él elige otra vez este lugar en particular porque el Dios Todopoderoso se propuso tener un lugar en esta tierra donde Él mismo pondría su nombre. Dice realmente eso en 1 Reyes, capítulo 9. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ahora noten esto. Dios dijo, pondré mi nombre allí.
Yo lo pondré allí por siempre, en este lugar, elegido a Jerusalén. Ahora Jerusalén es una ciudad pequeña, relativamente insignificante. Y aún ha habido más guerras peleadas por Jerusalén que cualquier otra ciudad en la faz de la tierra. ¿Por qué? Ha habido 40 guerras hasta ahora, luchadas sobre este pequeño lugar, Jerusalén. No es importante militarmente, no es importante económicamente, agriculturalmente, pero parece que cada líder del mundo tiene que ir ahí. ¿Por qué es esto? Porque el Dios Todopoderoso dijo, yo pondré mi nombre allí. ¿Usted sabe que la batalla de Armagedón va a ser luchada sobre estos 35 acres? Es verdaderamente el estado más disputado en el mundo. Ahora, en el siguiente segmento de nuestro Entendiendo el Tiempo del Fin, vamos a hablar del primer exilio, la destrucción del primer templo y el segundo templo. Es una historia importante y tiene todo que ver con el tercer templo que está a punto de ser construido en el futuro próximo. Son todas las profecías alrededor del pasado de Israel, el presente de Israel y del futuro de Israel. Va a afectarle, va a afectarme a mí, va a afectar al mundo entero. Haga lo que haga, no se lo pierda. En nuestro segmento pasado de Entendiendo el Tiempo del Fin, aprendimos sobre Abraham y su llamamiento especial. Aprendimos sobre la tierra prometida, la simiente prometida y el pacto. Ese pacto todavía está en efecto hoy. También encontramos que Dios escogió especialmente el monte Moría, el cual ahora es el monte del templo, para poner su nombre allí para siempre. Ahora, en este segmento, vamos a presenciar la destrucción del primer templo y aprender del primer exilio de Israel. Los 70 años predichos por el profeta Jeremías. También atestiguaremos acontecimientos sobrenaturales que permitieron la construcción del segundo templo. Y finalmente, aprenderemos acerca de la destrucción del segundo templo y el principio del segundo exilio. Ahora vayamos a la oración de Salomón. Salomón terminó el hermoso templo en el monte del templo, el monte Moría, y hace esta oración dedicatoria al Señor. Si tu pueblo está derramado en el mundo entero debido a su desobediencia y su rebelión, debido a su idolatría, Dios, te estoy pidiendo hoy, si en su cautiverio, si en su exilio, se arrepienten y vuelven su rostro a este sitio, te estoy pidiendo que escuches sus ruegos y los recojas de nuevo. Ahora, después que Salomón termina esta hermosa oración, es tiempo de ofrecer el sacrificio. El sacrificio es puesto en el altar y la Escritura nos dice que el fuego sobrenatural vino del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo tanto que el sacerdote no podía ministrar. Y el pueblo de Israel, cuando vieron el fuego caer y la gloria del Señor, pusieron sus rostros al suelo, hicieron reverencia y adoraron y magnificaron a Dios. Esto fue algo que la nación de Israel jamás ha olvidado hasta este día, cuando contemplan construir su tercer templo. Ellos creen que al dedicarlo, la gloria de Dios vendrá otra vez y el fuego de Dios caerá otra vez como muestra de la aprobación de Dios en lo que han hecho. Así pues, esto hizo que el monte del templo y el templo sea el centro de la vida judía, el corazón y el alma de la nación judía y el centro de su adoración al Señor. Ahora, Dios le advirtió a Israel desde el principio lo que sucedería si eran desobedientes. Él les dijo a ellos, si ustedes se apartan de mí, si no guardaran mis mandamientos, ustedes seguirán a otros dioses, entonces yo cortaré a Israel de esta tierra prometida que les he dado. Y esta casa, este templo, permitiré que sea destruido porque la han abusado. Israel se convertirá en un proverbio y dará que hablar entre toda la gente. Esto es lo que les iba a suceder si dejan de servirme, es lo que dijo, amarme y adorarme. Ahora otra vez, ¿por qué Dios envía a Israel al exilio? Recuerde, hay la primera era del templo, luego el primer exilio. El segundo templo, el segundo exilio.
El segundo exilio ya ha terminado y estamos en la era del tercer templo. Pero es importante para nosotros saber cómo piensa Dios. Fueron llevados al exilio porque abandonaron al Señor. Escuche esto. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios. Se han desaparecido. Ellos adoraron a otros dioses. Entonces, eso se demuestra como Dios ha tratado con Israel a través del tiempo. Vayamos a través de la era del primer templo. Sabemos que Salomón construyó el primer templo en el año 968, el año cuando fue terminado, y estuvo en pie 400 años. En el final de este plazo de tiempo llamado la era del primer templo, Israel estaba en un estado horrible de rebeldía y por fin Dios dijo, no puedo más. Voy a echar fuera a esta gente. Voy a echarlos al exilio. Voy a dejar que toquen fondo hasta que saquen toda la basura que han acumulado en sus corazones hasta que ellos, de alguna manera, puedan llegar a un lugar de arrepentimiento. Y él envió a este profeta por nombre de Jeremías a profetizar y su profecía fue que el rey de Babilonia iba a venir. Dios iba a enviarlo. Él invadiría la tierra de Israel y el pueblo de Dios, de Israel sería llevado al cautiverio por 70 años. Bien, esto sucedió. Nabucodonosor invadió Israel alrededor del 606 a.C. Daniel y los 3 varones hebreos creyeron al profeta Jeremías, fueron con el rey de Babilonia, Nabucodonosor, porque el mensaje de Jeremías era que si cuando les envíe su juicio y ustedes cooperan con él, y si se van sin resistencia a la tierra de Babilonia, los bendeciré incluso en su cautiverio. ¿Sabe usted? Dios puede bendecirnos donde quiera que estemos mientras caminemos con él. Si la nación entera está bajo el juicio, no significa que tenemos que estar bajo juicio, pero podemos ser bendecidos incluso en nuestro tiempo de juicio. Entonces Daniel, los 3 jóvenes hebreos van a Babilonia. Sin embargo, el rey de Israel, el rey de Judá, en ese entonces, era un hombre llamado Sedequías. Él no creyó a la predicación de Jeremías, así que él decidió resistir. Y debido a su resistencia, la Biblia dice, si usted se opone, usted va a ser destruido. Debido a su resistencia, Nabucodonosor trajo a todos sus hijos delante de su vista y los mató en su presencia y cegaron los ojos de Sedequías y se lo llevaron al cautiverio babilónico. Entonces, mientras Sedequías estaba en una celda, ciego, con sus ojos arrancados, Daniel y los 3 varones hebreos ascendieron en la jerarquía de la nación de Babilonia. Llegaron a una posición superior en el gobierno porque obedecieron e hicieron lo que él les dijo. Pero no olvide esto, Israel fue desterrado por no prestar atención a la palabra de Dios. Ahora, los 70 años comenzaron en el 606 a.C. en la primera invasión. Entonces, Sedequías peleó y Nabucodonosor tuvo que regresar. Y es entonces cuando el templo fue destruido en 586 a.C. Para entonces, Daniel y los 3 jóvenes hebreos estaban en el cautiverio babilónico y Dios estaba cumpliendo su promesa en ellos. Continuemos mirando qué sucede aquí. ¿Por qué Daniel, allá en el cautiverio babilónico, comenzó a ser conocido por su relación con el Dios Todopoderoso? Y está profetizado en la Biblia que este cautiverio duraría por 70 años. Bien, apenas pocos años antes del final de los 70 años, el reino de Babilonia fue derrocado. De hecho, la noche que fue derrocado, un rey por el nombre de Belsasar, quien era el nieto de Nabucodonosor, hizo un banquete grande y él hizo cosas que él no debería haber hecho. Él tomó los vasos de oro y de plata que su abuelo Nabucodonosor había capturado en Jerusalén y nunca se había atrevido a utilizarlos. Él sabía que eran preciosos, él sabía que eran sagrados, así que él nunca se atrevió a utilizarlos. Pero Belsasar los tomó, tuvo su banquete grande e impío esa noche y Dios estaba tan disgustado con lo que hizo que el dedo índice de Dios comenzó a escribir en el yeso de la pared. Y Belsasar quedó tan asustado por ese acontecimiento sobrenatural que él comenzó a buscar a alguien que le dijera el significado de la escritura. Bien, Daniel era la única persona que la gente sabía que podía oír de Dios. Entonces trajeron a Daniel
Y Belsasar dijo, ¿puede usted decirme lo que significa esto? Daniel dijo, bien, sí, puedo, rey, pero no es bueno para ti. Belsasar dijo, dime de todas formas. Le dijo, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y esta noche tu reino será dividido entre los medos y los persas. Pero eso es lo que sucedió, ¿no? En aquel momento, el ejército de los medos y los persas vinieron y conquistaron el reino de Babilonia. Ahora, recuerde que Babilonia gobernó el mundo entero durante ese tiempo. Bien, los medos y los persas reemplazaron a Babilonia como el poder más grande del mundo y tomaron su lugar. Durante este tiempo fue que hubo algo especial que sucedió. Daniel, debido a su reputación espiritual, fue del reino de Babilonia directamente al liderazgo de los medos y los persas. Y el rey Darío gobernaba sobre los medos, y había dos reyes realmente. Ciro era rey y gobernante, con él estaba Darío, y entonces Darío era confidente de Daniel. Trabajaban juntos ellos dos. Y era en aquel momento en que alguien vino a Darío. Esta gente deseaba el puesto de Daniel. Querían desplazarlo. Ellos dijeron, bien, nosotros nunca vamos a encontrar ninguna cosa mala en Daniel. Es tan fiel, tan honesto, su carácter es tan elevado que nunca encontraremos una manera de desplazarlo a menos que encontremos algo mal con su religión. Él es tan piadoso. Y sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Así que ellos decidieron halagar al rey Darío a ver si podrían crear una ley por la que nadie podría hacer ninguna petición de cualquier otro dios que no sea él por espacio de 30 días. Y dijeron, ¿sabe usted, Darío? Usted lo enseñará a la gente que usted está en control. Usted es el nuevo gobernador aquí. Y Darío está tan halagado que él dijo, bien, lo selló con su sello, con el sello de los medos, los persas, que no podía ser cambiado. Y estos enemigos de Daniel sabían exactamente lo que estaban haciendo. La Biblia dice, cuando Daniel supo que el edicto fue firmado, él sabía que esto estaba ocurriendo y él no podía pararlo. Él sabía que el decreto fue firmado, pero él abrió su ventana hacia Jerusalén, como Salomón les había enseñado, y oró como lo hacía siempre. Ahora, él sabía que él estaba firmando su propia sentencia de muerte, pero su relación con Dios era más importante que su propia vida. Él prefería morir que no tener su tiempo de oración diaria con el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando la gente que perseguía a Daniel, cuando lo oyeron orar, fueron rápidamente al rey Darío y le dijeron, ¿sabes del hombre que pusiste sobre el reino? Este hombre Daniel, el judío, él está orando. Él ha violado tu ley. Y la Biblia dice que el rey Darío se compadeció mucho porque no había pensado en Daniel y su dedicación. Y por eso, consecuentemente, Darío fue de hecho en persona a Daniel y le dijo, Daniel, el Dios que tú sirves continuamente, Él te puede librar. Bien, echaron a Daniel en el foso de los leones y esa noche Darío estaba tan trastornado con lo que había pasado que rechazó comer antes de irse a dormir. Él tenía normalmente una orquesta que le tocaba para dormir, no tenía radios en esos tiempos, y la orquesta venía y tocaba hasta que finalmente caía el rey en un sueño incierto y la orquesta se despedía silenciosamente. Pero esa noche el rey Darío dijo, nada de música. Y él permaneció desvelado, paseando por el suelo, ayunando, orando, Dios salva a Daniel. Al amanecer, el rey Darío caminó hacia el foso de leones. Él destapa la apertura del foso de los leones. Él grita, oh, Daniel, el Dios que tú sirves continuamente, ¿ha sido capaz de librarte? Ahora, Daniel está allí. Puedo imaginarme que él se durmió porque Dios había enviado a sus ángeles para cerrar la boca de los leones. Y él pudo haber tenido su cabeza sobre un león como almohada y usado su otro pie como su reposapiés. Entonces, él oye esta conmoción y otra vez el rey Darío dice en voz alta, oh Daniel, el Dios que tú sirves continuamente ha sido capaz de librarte. Y él piensa, oh, qué amable, el rey está preocupado por mí.
realmente él no quiso hacer esto conmigo. Y por tanto Daniel se levanta y le responde, oh rey, vive para siempre, él ha podido. Bien, Darío deja caer la cuerda, saca a Daniel del foso de los leones y caminando hacia el palacio, Darío estaba tan abrumado con el poder del Dios de Daniel a quien él servía continuamente. Él dijo esto, a partir de este día en adelante estoy haciendo un decreto que cualquier persona hace cualquier petición de cualquier Dios aparte del Dios tuyo, entonces será echado al foso de los leones porque tu Dios es el Dios verdadero que tiene todo el poder de contestar. Daniel caminó con Dios y porque él fue fiel a Dios y no fracasó en la prueba, una noche en el foso de los leones pagó en efectivo por la construcción del segundo templo. Revirtió el cautiverio. Bien, recuerde que Ciro era el otro gobernador en el reino de los medos y persas. Ahora, es interesante que Dios se moviera en el profeta Isaías, en Isaías 44:28, y profetizó tocante a Ciro, antes siquiera de que él naciese. Hay muy pocas profecías en la Biblia donde se profetiza de un hombre por su propio nombre, pero este es uno de estos casos. Isaías 44:28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Y Daniel, él conocía esta profecía. Y puesto que él era conocido de Darío, él indudablemente también tenía acceso a Ciro. Y tuvo ocasión de decir a Ciro, ¿sabes que estás en la Biblia? Él dijo, estás bromeando. Yo ni siquiera creo en el Dios de Israel. Yo soy un rey pagano. ¿Tú dices que estoy en la Biblia? Y él le mostró la escritura, Isaías 44:28. Y él dijo, ¿no es esto asombroso? ¿Esto quiere decir que voy a construir el templo? Y Daniel le contó la historia, que ellos habían estado en el exilio por 70 años, como el profeta Jeremías le había dicho, y Ciro dijo, bien, ¿qué año es? Daniel dijo, bien, este es el año quizás 68. Y Ciro dijo, bien, entonces es tiempo que nosotros cumplamos la profecía. Y Ciro dio el mandamiento en 538 a.C., o año 68, que todo el que tenga cuidado sobre el templo y la casa de Dios en Jerusalén debe regresar. Bien, la primera oleada de judíos regresó en 536 a.C. Eso fue exactamente 70 años después del exilio que había comenzado cuando Daniel y los 3 jóvenes hebreos fueron llevados al cautiverio. Ahora, era durante este tiempo que Dios llamó a un hombre llamado Zorobabel para dirigir el esfuerzo de reconstruir el templo para edificar el segundo templo de Israel. Y porque era una tarea trascendental y tenían recursos tan escasos para trabajar, estoy seguro que había épocas de terrible desaliento para Zorobabel. Y esa es la razón por la que el profeta Zacarías fue enviado a entregar un mensaje directamente de Dios a él. En Zacarías 4:6, estas palabras de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza. No es porque tienes acceso a mucho dinero, porque tienes mucha fuerza. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta era la palabra de estímulo del Señor. Bien, ellos sí trabajaron. En primer lugar, el decreto fue hecho en 538 a.C., construyeron durante algún tiempo, pusieron las fundaciones. Entonces los enemigos vinieron, ellos cesaron de edificar por un tiempo y comenzaron a edificar entonces otra vez. Finalmente, el edificio del segundo templo fue terminado en 516 a.C. Fue un tiempo maravilloso para el pueblo de Israel. El segundo templo había comenzado. Ahora, el templo no era muy hermoso, ni se comparaba con el templo de Salomón. Sencillamente, no tenían los recursos para hacerlo. Sin embargo, Herodes el Grande, quien gobernó sobre el pueblo judío bajo Roma alrededor de 19 a.C., quiso ganarse el favor de los judíos. Así que decidió agrandar su templo y hacerlo mucho más hermoso, lo cual hizo alrededor del 19 a.C. Y era tan hermoso que la gente decía en esa era de tiempo, el que nunca ha visto el templo de Herodes, nunca ha visto un edificio hermoso en su vida. Entonces, estamos mirando todo esto transpirar. Eso era 19 a.C. y el templo fue hecho mucho más hermoso. Herodes el Grande continuó gobernando, entonces finalmente Jesucristo nació. Ahora, aquí está la promesa. Recuerde, Dios le prometió a Abraham, en tu simiente el mundo entero va a ser bendecido. Jesús nació. Jesús vino a ser el hombre más grande que jamás había vivido.
Él comenzó la religión más grande y que tiene más seguidores hoy que cualquier otra religión. Él escribió el libro que es el superventas del resto de los libros que se han escrito hasta hoy, 2000 años más tarde. Aquí Dios está cumpliendo su promesa con Abraham. En tu simiente, hablando del Mesías, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, la mayoría de los historiadores dicen que Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. Y sabemos que Herodes el Grande estaba vivo cuando Jesús nació. Por eso pensamos que nació cerca de 5 o 6 a.C. Si todas estas fechas son exactas, Herodes el Grande había oído hablar del nacimiento de Jesús de los Reyes Magos, quienes vinieron a encontrarlo. Herodes les dijo, bien, dígame cuando lo encuentre, yo también quiero adorarle. Pero él no quería adorarle. Él quería matarlo porque habían hecho la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Bien, Dios advirtió a José en un sueño, tienes que sacar a este niño de aquí porque Herodes el Grande quiere matarlo. Entonces José y María toman a Jesús, van a Egipto y permanecen allí hasta que Herodes muere el 4 a.C. Ahora, a medida que continuamos, sabemos lo que sucedió. A pesar de todos los milagros y a pesar de todo lo que Dios hizo, los judíos rechazaron a Jesús. Juan escribe sobre él en el capítulo 1, verso 10 de su Evangelio. Él dice allí, hablando de Jesús, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Pero el verso siguiente dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, Jesús, aún en su rechazo, amó al pueblo judío. Y por eso, Él profetizó a ellos momentos antes de su muerte. Él mira sobre Jerusalén. Lucas 19:43 nos da el relato. Y Jesús ahora está profetizando sobre los judíos, sobre Jerusalén. Él dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Tu templo será destruido, el orgullo de tu nación será derribado, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, no escuchó la voz de Dios, fue desobediente a Dios, por lo tanto regresará nuevamente al exilio. Bien, la profecía vino a cumplirse algunos años más tarde, el 70 después de Cristo. Los ejércitos romanos vinieron contra Jerusalén, dirigidos por el general Tito. Destruyeron la ciudad de Jerusalén, quemaron el templo hasta el suelo y no quedó ninguna piedra sobre otra piedra. Esta profecía se cumplió a la letra, que hasta hoy los judíos todavía no saben de seguro dónde fue situado el templo en el monte del templo. Entonces, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, allí comenzó el segundo exilio. Dios está diciendo exactamente lo que Él dijo. Si me persigues, si me desobedeces, entonces te echaré al exilio. Ahora, el primer exilio fue de 70 años. Este exilio va a ser de 1878 años. ¿Qué hizo el pueblo judío que fue tan terrible para que ellos estuvieran desterrados por 1878 años? Bueno, ellos rechazaron la promesa, el pacto, la simiente de Abraham, el Mesías, el Salvador del mundo, Dios manifestado en carne. Esa fue la razón por la que su castigo fue tan extremo. Saltemos hacia el fin del segundo exilio. Echemos una mirada a una profecía del profeta Ezequiel. Es Ezequiel 37. Y él está profetizando el renacimiento de la nación de Israel después del segundo exilio. En esta profecía, Ezequiel dijo que Dios lo sacó y vio un gran valle, y este valle estaba lleno de huesos secos. Y el Señor le dijo a él, Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir? Y él dijo, no sé, Dios, esto es terrible. Bien. ¿Qué es lo que Ezequiel en verdad está viendo? Creo que veía el holocausto de Hitler. ¿Ha leído las historias de cuerpos de los judíos apilados encima de otros mientras mataron a 6 millones de judíos durante los campos de concentración? Creo que Ezequiel vio un cuadro de los campos de concentración y el Señor dijo, ¿pueden estos huesos vivir? ¿Puede esta nación reunirse de nuevo? Y Ezequiel dijo, no lo sé. Y el Señor dijo, profetízales.
Cuando Ezequiel les profetizó, los huesos se juntaron con los demás huesos. Si usted lee el resto de la profecía, dice, traeré los hijos de Israel del norte, del sur, del este y del oeste, y los recogeré de nuevo a su propia tierra. Bien, esto sucedió. Después de la Segunda Guerra Mundial se reunieron. Esto es una historia tan increíble, porque después de la Segunda Guerra Mundial, en el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron para crear la nación de Israel y la tierra de Palestina. Ahora los israelitas lo aceptaron, los árabes lo rechazaron y comenzó una guerra al día siguiente. Este es el tiempo que la era del tercer templo comenzó. Israel renació el 14 de mayo. El voto fue tomado el 29 de noviembre de 1947, pero Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948. 42 millones de árabes se pusieron en marcha y lanzaron guerra contra esta pequeña nación de Israel. Tenían solamente 600,000, 42 millones contra 600,000. La mayor parte de las naciones del mundo pensaron que Israel no iba a sobrevivir, pero asombrosamente Dios les ha ayudado, y cuando el armisticio fue firmado en 1949, Israel controló más tierra que la que las Naciones Unidas le habían dado. Pero todavía la promesa de Abraham no estaba completamente restaurada. Todavía no tenían Jerusalén. Bien, ¿qué sucedió? En 1967, Nasser dijo, no vamos a dejar que esta nación judía sobreviva, volvamos contra ellos otra vez y pongámonos en marcha de guerra una vez más contra Israel. Asombrosamente, Israel derrotó a todos sus vecinos en 6 días y volvieron al monte del templo, y el gran mensaje fue enviado por todo el mundo. El monte del templo está en nuestras manos. Bien, ahora en vez de edificar el templo, tuvieron miedo, temieron a la comunidad del mundo, temieron a las Naciones Unidas. Nuestra siguiente lección de Entendiendo el Tiempo del Fin se titula Israel, reloj profético de Dios. Dios no ha terminado con esta historia. Hemos oído del pasado, ahora en nuestra siguiente lección vamos a oír del futuro. Haga lo que haga, no se lo pierda porque está sucediendo ahora.